buenos días, bendiciones abundantes, que Jehová mi Dios les bendiga grande y poderosamente. Ministerio Vida Nueva de Comalcalco, Tabasco. Y vamos a dar un aplauso a nuestro Dios y a todos aquellos que van a ocupar una palabra de vida, una palabra que cambie, una palabra que nos confronte, una palabra que realmente nos confronte en nuestra vida. El hombre, cuando alguien lo exhorta o le da una palabra, o cuando está en pecado, piensa que todo lo que se predica es para él y para ella. Para mí me impresiona la vida de la mujer samaritana, que Jesús le dijo: tráeme a tu marido, y ella le dijo: no tengo marido. Porque has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Es para que esta mujer se hubiera salido enojada. Si fuera tabasqueña, le tira el pozole en los pies. Es para que esta mujer hubiera salido corriendo enojada. Este hombre, en lugar de darme vida, me vino a decir que soy una adúltera, que he tenido 5 maridos y el que tengo ahora no es mi marido. Mas sin embargo, dice la palabra, que ella corrió a Samaria y decía: hey, he encontrado un hombre, creo que es el Mesías, creo que es el Cristo, es un profeta, porque me ha dicho toda mi verdad. Primera persona en la escritura, la mujer samaritana, la adúltera, la pecadora, la fornicaria, que se alegra porque Jesús le dijo su verdad. Imagínate nosotros que nos diga nuestra verdad. Si viene un predicador y dice: eso lo dice por mí. Eso a lo mejor el pastor ya le chismeó que yo ando así. Y no es así. No es así. Dile al que está a tu lado: la palabra es viva y eficaz. Gracias. Es más cortante que toda espada de doble filo, penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón hasta partir el alma. Amén. Que Jehová mi Dios les bendiga grande y poderosamente en esta bonita mañana, mañana de resurrección. Les platicaba al inicio de la alabanza que hace un momento estaba aquí en una tienda y le dije a la señora del pan, que fui por el pan, le dije a la de la panadería: feliz día de resurrección. Se quedó así. Hoy es día de resurrección, ¿no? Sí, dices, sí. Feliz día. Y pasó. Luego, cuando ya estaba en la caja pagando, le dije a la joven, a la cajera, le digo: feliz día de resurrección, hija. Y se me quedó viendo seria y me dijo: es que yo no soy católica. ¿Y qué eres entonces? Le dije: yo soy cristiano. ¿Y no sabes el día de la resurrección? ¿No sabes el significado? ¿No sabes que Jesús agarró todos tus pecados, te los quitó y los clavó en la cruz sobre él para que tú y yo fuéramos libres? Sí. O sea, la gente no ha entendido esa parte. Ellos piensan que el día de Semana Santa es playa, es arena, es pescado, es tortillas al asadero. O sea, la gente, el consumismo en eso globaliza todo este tiempo. Pero realmente, cuando el hombre entienda el porqué, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Jesús viene ante Nicodemo y le dice: Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. No puede pensar como el reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo para poder entender el reino de los cielos. Mientras no haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas, no vamos a pasar a ningún lado. Vamos a seguir pensando de la misma forma que siempre han pensado. Como decía una persona, yo no les hago caso cuando dice que cambias tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Y le digo: pues por lo que veo, la forma en que tú piensas como que no te ha dado muy resultado. No te ha dado muy buen resultado. Pero bueno, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Y vamos a hablar un poquito acerca. Ahorita voy a leer un tema acerca de la resurrección, pero vamos a hablar el porqué de la resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 1 dice esta bendita, infalible palabra así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies
aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras, y volviendo del sepulcro dieron nueva a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas ellos les parecía, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Locura. Es lo que hoy a la gente le parece. Es a lo que al pecador que hoy no se quiere arrepentir le parece locura. Escucha esto. Dice la palabra: y le parecía locura las palabras de ella, y no les creía. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa. ¿Cómo se fue? Maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Bendito Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias porque te debemos todo, la vida, el perdón de nuestros pecados. Te debemos todo, precioso Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, amado Padre. Si usted tiene algo que agradecerle a papá, dele gracias. Dele gracias por la vida. Dele gracias por su familia. Dele gracias por sus hijos. Dele gracias que hoy despertó. Hoy muchos no despertaron. Dele gracias porque usted está en paz. Y si no está en paz, busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dale gracias por tu casa, por tus hijos, por tu trabajo, por tu negocio, por tu empresa, por la obra de tus manos, por todo cuanto Dios te ha dado y aún por lo que viene. Anticipadamente, dile gracias, Dios. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu eterna paz. Gracias por tener a nuestros seres amados y queridos con bien y con salud. Muchas gracias. Muchas gracias, amado Dios. Bendice cada hombre y mujer en esta mañana. Si alguno está enfermo, tu palabra dice que por tus llagas y tus heridas son curados, sanados, restaurados, restituidos. Enviamos la palabra y no volverá vacía. Hará lo que tiene que hacer. Será prosperado en aquellas cosas por las cuales estamos enviando. En el nombre precioso, glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Como decía la canción, cantan ángeles, santo, santo por siempre. Santo, santo sea nuestro Dios por siempre. En el año aproximadamente, en el año 60 después de Cristo, el próximo César que llegó a ocupar el lugar del César primero, que cuando los romanos estaban prácticamente, habían invadido todo Israel, dice que este César era un hombre más joven, inteligente, había estudiado la vida de todos sus antecesores, pero en el último de sus antecesores dice que aparecía Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la gente decía que era un Dios. Y él hizo una encuesta, llamó a 3 de sus mejores allegados, de sus consejeros, y les digo: quiero que se queden aquí 3 días, me investiguen, por favor, investiguenme, ¿qué necesito yo para ser un Dios? Terrible tarea, ¿no? Para un César, para un gobernante.
que le diga a sus súbditos: ¿qué necesito yo para ser un rey? Para ser un Dios, perdón. Dice que aquellos se encerraron y por más vuelta que le daban, y se le decimos esto al César, y se le decimos lo otro, y si le hablamos esto, y alguien de los tres dijo: no podría. Él podría hacer todo menos un Dios. Y si le ocurre a alguien, y si le hablamos de lo que hizo Jesús, sin mencionarle a Jesús, eso puede quitar la incógnita de él, de su vida. Y acordaron que eso, ¿y quién se lo dirá? Alguien dijo: yo se lo voy a decir. Llegó el tiempo que César les dio a estos tres servidores y les dijo: muchachos, ¿me tienen la respuesta? Y les dijo: Señor, le tenemos la respuesta. Usted es poderoso, usted reina, usted es autoridad, usted es gobierno, pero usted quiere ser un Dios. La única forma de ser un Dios es amar a alguien con todo su corazón, con toda su alma, morir por ese alguien y resucitar al tercer día. Y el César dijo: eso yo no lo puedo hacer. Jamás seré un Dios. Eso está en los escritos romanos. Y muchas veces el hombre se cree un Dios sin Dios. No sé si me explico. Muchas veces el hombre se cree un Dios sin Dios. La palabra dice que Cristo son pequeños dioses. Significa la palabra. Entonces, mucha gente quiere ser Dios. Mucha gente quiere hacer su propia sabiduría de lo que es la palabra, de lo que es la resurrección, de lo que representa todo esto en la vida del hombre. Dice esta escritura que el primer día de la semana, muy temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas como era costumbre. Que al otro día, porque acuérdense que en el área de Israel, el mismo día se entierra al muerto, al difunto. Eso no espera toda la noche a la galletita, al tamalito. No. El mismo día nada más se aseguran que esté bien muerto y a la cueva, aquel tiempo. A la cueva de aquel tiempo porque es una zona rocosa. Se puede escarbar, así que se pulían cuevas. Y entonces pasó todo esto que ustedes ya leyeron. Y entonces dice la palabra que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres en ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y conmigo Jesús había resucitado. Decía una persona ayer por la mañana, estaba yo aquí en una tienda, y alguien dijo: ¿por qué tanto rollo de la Semana Santa? La plática no era conmigo, obvio. Dice: ¿qué tanto alboroto? Porque unos pasaban en las camionetas, ya se conoce cuando van a la playa, ¿no? Con pintas playeras. Otros pasaban de blanco con pinta de ir a su iglesia y a presentar lo que se presentaba, esperando la resurrección de Jesús. Otros pues simplemente pasaban. Y él decía: no entiendo qué tanto rollo. Yo le dije: no es ningún rollo, amigo, no es ningún rollo. Es el saber del sacrificio, de lo que costó el perdón de tus pecados. Hombre, pero si yo no le dije a Jesús que perdonara mis pecados. Exacto. Por eso vives incierto hoy. Por eso esa mentalidad mediocre que tiene. Ya se estaba consumiendo el tonito porque se me soltó la palabra mediocre. Se me soltó la palabra mediocre. Y le digo: bueno. Pues, o sea, por eso es que tú no entiendes esa palabra. Pero no es ningún rollo. Le costó la vida a Jesús. Le costó su sangre. Lo que le costó a Jesús tus faltas. Es recordar cómo tú fuiste perdonado. Es recordar cómo tú fuiste liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Y me dice, pero yo no me he arrepentido. Exacto. Pero tienes la oportunidad que si te acercas a Él, Él es justo y fiel para perdonarte. Así de sencillo, amigo, les digo. No es ningún rollo. No hables de lo que no sabes. No hables de lo que no. Porque hay gente que habla lo tonto, lo que no sabe, lo que no entiende, lo que no conoce. Hablan por hablar. Nadie puede hablar de lo que hay en intimidad con Dios si no ha estado en la intimidad con Dios. Nadie puede hablar de los secretos que hay en los secretos del altar de Dios si no ha estado en los secretos. Van a hablar lo que encuentren en Facebook. Pero Facebook jamás te va a llevar a la intimidad, a los secretos con el Padre. Amén. Hace exactamente más de 2000 años que Jesús murió en la cruz. Más de 2000 años. 2300 y tanto por ahí. Le digo, ¿y tú no has entendido qué significa la resurrección? Pregúntenle a alguien cuando vayan ustedes por ahí. Oye, ¿qué significa la resurrección para ti? ¿Qué significa el día de resurrección para ti? Dice Puerta, dice que si Jesús no hubiera muerto, vana sería nuestra creencia. No tendría ningún motivo de ser. ¿Por qué? Porque muchos de los historiadores de todo el mundo, incluyendo a Mahoma, a Buda, en Medio Oriente, los aman, les dan ofrenda. Y precisamente anoche le platicaba yo aquí que le digo, me gusta leer la historia de Buda, porque Buda era un profeta, era tan inteligente y la gente, su pueblo, llegó a tener como un Dios. Y él decía, y lo que él decía, la gente decía, sí, sí, sí. Y él en su propio entendimiento dijo, pero lo que yo digo no es la verdad. Pero la gente decía, sí. Y entonces los que han leído alguna vez la historia de Buda saben que él se desapareció de su pueblo mucho tiempo, se fue a la montaña. Y cuando regresó, y la gente no sabía por qué se desapareció Buda. Y cuando él se va y regresa, ¿de qué? Mucho tiempo. Pasó más de un año. Y ellos pensaron que Buda había muerto, se había ido, se había transportado a otro mundo. Empezaron a hacer estatuas de él. Y cuando él regresó, él dijo, fui en busca de la verdad. Y la verdad no la encontré. Porque él creía que lo que él decía era su verdad de él, pero no era la verdad del mundo. Mahoma, un hombre tremendo, profeta, aportó muchas cosas a su tiempo, a la agricultura, pero murió y no resucitó. Ahí está la tumba de Mahoma. Ahí están los que dicen que son sus restos. Buda murió, ahí está la tumba de Buda. Podríamos hablar de muchos y muchos y muchos ilustres de la época medieval, si quiere. Pero la palabra dice que Jesús, este versículo que leímos, que murió, y cuando aquellas mujeres fueron en la mañana, como era costumbre, como era tradición, a embalsamar con flores aromáticas el cuerpo, la tumba estaba vacía. En esa tumba, en ese poder, es en el que yo he creído. Escucha esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Ustedes lo ya han leído, ustedes que les gusta leer mucho el rollo y el cordero. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Cómo era este ángel? Fuerte, y con una voz de trompeta. Dice la palabra que pregonaba a gran voz. ¿Y qué decía? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Escucha lo que, esto lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Dice la palabra en el versículo 3. Y ninguno, escucha bien, y ninguno, ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Escucha, ni aún mirarlo. Versículo 5. ¿Qué dice el apóstol Juan que hacía? Y lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir, ni de leer, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Di conmigo, había uno digno. ¿Quién era el digno? Di conmigo, el que había vencido. Que había vencido al pecado. ¿Qué más había vencido? La muerte. Di conmigo, había uno digno. El único digno de abrir el libro de los sellos, que nadie ni siquiera podía mirarlo, es aquel que había vencido el pecado, que había vencido la muerte. Esa fue la visión del discípulo amado. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. ¿Están ahí? Porque por cuanto, escuchen esto, aquí está el principal, el objetivo de por qué la resurrección, de por qué murió Jesús. Aquí está. Dice, porque por cuanto la muerte, ¿están ahí? Entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así, lea conmigo, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Leemos el 22 de nuevo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es la victoria de Cristo. La resurrección es el tema del evangelio principal que venció. Y por esa causa es que somos más que vencedores. ¿No has escuchado la frase, hey, vencedor? Vencedor. En Cristo Jesús, y conmigo, somos más que vencedores. La palabra vencedor, la palabra valiente, es de vencer algo que pueda dominar tu vida. Y todo aquel que ha vencido, todo aquel que ha sido perdonado, todo aquel que se abstiene del pecado, es un vencedor. Mira el que está a tu lado, todo aquel que ha vencido no peca más. Y si llegara a pecar, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Hoy el hombre, las mujeres, porque ya no podemos decir nada más el hombre, las mujeres creen que el tener más parejas y tener más relaciones sexuales, eso les da hombría, les da poder, les da VIH, les da papiloma humano. ¿Qué más, doctor? Sífilis, gonorrea, ¿qué más? Eso es lo que le da, pero no lo han entendido. No lo han entendido. Han transversado porque así lo quieren, porque así les conviene. La muerte no pudo con Jesús. La resurrección es el tema, les decía, del evangelio principal. Jesús venció y por esa causa en él somos más. Dile al que está a tu lado, somos más que vencedores. Díselo, díselo. Somos más que vencedores. Venció la muerte. La muerte no lo propició. Perdón. No fue propicio para él. Satanás. Lo que Satanás propició fue el pecado, engañando al hombre. Por eso cuando el hombre peca y lo confrontas, dice que usted confronte a un hombre que está en pecado, ¿y qué te va a decir? Está bien. Pero es porque el diablo lo tiene engañado, lo tiene cegado. Va a decir que está bien. Dice que está bien. Pero dice la palabra que el diablo es el engañador y miente desde el principio.
El diablo ha cegado su entendimiento para que no vea todo el daño que está causando a la familia, a la esposa, a los hijos, a los que viven cerca de él. Cuando hay un hombre que peca, cuando hay una mujer que peca, no se da cuenta el daño que está causando a su alrededor. Yo me acuerdo, Ramón es testigo de una mujer, no decimos su nombre, porque la puede localizar inmediatamente. Pero ella decía, porque una vez predicando en casa de ella, yo traté un tema, el libro de Oseas, cuando la palabra dice: por cuanto, hasta lo sabes, Elsa, no vayas a decir nada. ¿Cómo dice esa? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el verso 12, ¿qué dice? 6:12. Por cuanto dejaste a Jehová tu Dios, yo también te dejaré y me olvidaré de tus hijos. ¿Con qué crees que me salió esa persona? Ah, lo bueno que yo no tengo hijas. Yo solo tengo hijos varones. Eso a mí no me puede pasar. ¿Y qué creen? Le pasó. Alguien, el versículo 12. Quiero que lo Ageo, no, perdón, Oseas 4:12. Yo quiero que leamos este versículo. Porque una mujer en mi cara casi me dijo: estás tonto. Yo no tengo hijas, puros varones, machos. Y me dijo otras palabras, como que esos hombres iban a ser ¿no? De mental. Algo así. ¿Cómo dice? Mi pueblo fue destruido, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el ello le responde: porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Siguiente, a ver, no me acuerdo exactamente. No. Ah, sí. Dice: sobre la cima de los montes sacrificarán e incensaron sobre los collados, perdón, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, ¿qué dice? Léalo usted. Vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Yo le dije: espérame, es que la palabra no termina ahí. La palabra dice que tus nueras también van a ser. Ay, cada quien es responsable de su propia. Se jactó de su pecado. Y el que está a tu lado: con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Tú, si quieres pecar, peca. Si te quieres perder, piérdete. Pero no metas a Dios en tu pecado, porque con Dios no se juega. Dice la palabra: porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y usted me puede decir: pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la resurrección? Eso, que Jesús vino a vencer al pecado y a vencer la muerte que provocó el pecado. Escucha, ves, Génesis capítulo 2, verso 16. Escucha esto, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios, escucha, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente, el día que comieres de lo que yo no te dije que comieres, ese día vas a morir. El hombre fue puesto en el Edén para gobernar, para que tuviera poder, para que tuviera dominio, para sojuzgar, para tener autoridad sobre todo lo que Jehová le había dicho y le había dado. Por eso mandó al
mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Lo que trae muerte es el pecado. Di conmigo: lo que trae muerte es el pecado. Lo que trae muerte es la desobediencia a Dios. Dice: no quiero que comas, porque el día en que comas, el día que desobedezcas, ese día estarás en pecado. Y ese día le estarás dando entrada a la muerte en tu cuerpo. La palabra dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando Jehová pone a Adán en el huerto del Edén, le dijo: hey, podrás comer de qué, pero de este no. Yo os digo, si tenía de todo, ¿para qué quería el otro? ¿Para qué quería el otro? Todo aquel que sigue practicando el pecado está muerto espiritualmente, está muerto por dentro. Y por eso no son bendecidos, no son felices, no son prosperados. El libro de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenía el ejemplo de una persona que les platiqué hace 15 días. Me decía: no soy feliz. Pastor, no soy feliz. Mi matrimonio se desintegró. Tengo todo el dinero del mundo. Tengo el dinero de comprar todas las mujeres, porque ahorita ya hay por catálogo, ¿no? Ya el que no quiere una que le engañe, pues compran muñecas chinas, porque ahorita lo original es chino, dicen ahí en la red. Ya el Palacio de Hierro le compra chino. Fábrica de Francia le compra chino. Liverpool le compra chino. Por eso ya ahora usa ropa china. Dice esta palabra que seamos prosperados en todas las cosas. Y este hombre me decía: yo puedo comprar las mujeres que sean. Es más, las compraba, pastor, pero no soy feliz. Yo cuando perdí a mi matrimonio, mi mujer me lloraba y me lloraba y me decía: ya párale. Me lloraba y me decía: ya cálmate. Y a mí me valía. Y dice: el diablo me tenía ciego y sordo. ¿Puedo hablar de ti, Ramón, lo que dijiste el miércoles? Ramón dijo esta semana: cuando el espíritu de fornicación y adulterio salió de mi vida, dice, yo empecé a retorcer. Y dice, y lo digo por experiencia, porque es terrible. Y oraban por mí, no salía. Yo tuve que renunciar, yo tuve que hacer eso. Y este hombre, y dice, mi mujer me lloraba y me lloraba hasta que mi mujer me dijo: me voy. Y se fue con mis 3 hijos. Y yo los quiero recuperar. El problema es que mis hijos ya estaban grandes y sabían todo. Y ellos agarraron rencor. Su corazón fue dañado. Y ahorita les he dado todo, le quiero dar, pero no he podido recuperar. No me he podido recuperar. No soy feliz. Ya les regalé un carro a cada uno de ellos. No soy feliz. Les compré una casa donde están con no soy feliz. Yo tengo, lo único que sea, soy tan pobre, dice, que lo único que tengo es dinero. No soy feliz. Yo no me daba cuenta cómo estaba dañando mi vida. No me daba cuenta cómo estaba yo destruyendo a mis hijos. No me daba cuenta cómo estaba yo destruyendo a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Y me decían: hey, cálmate. Hey, cálmate. Hey, cálmate. Y yo no me calmaba. Pero con dinero, con poder y con esto y con otro, se quiere comer el mundo entero. Piensa que tú eres único. Y dice: y no pude. Dice la palabra que el pecado
pecado en el hombre es como corcoma a sus huesos. Hay algo que de pronto algo le llega y no está bien, y no está bien, y no está bien. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque este es el principal punto de la resurrección. Por esto fue que Jesús murió. En Romanos capítulo 5, escuchen bien esto. Verso 12, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Habla de Adán y habla de Cristo. Dice la palabra: por tanto, como el pecado, ¿por dónde entró? El mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué hombre entró el pecado? Por Adán. ¿Por qué hombre salió el pecado? Por Cristo Jesús. Esta palabra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa entró? Relacionar. El pecado trae muerte. Dile al que está a tu lado: el pecado trae muerte. Quizás alguien te pueda decir: yo hago lo que quiero. Estás en todo tu derecho. Trae una muerte espiritual. Este hombre me lloraba y me decía: yo estoy tan pobre que lo único que tengo es dinero. No soy feliz. No he podido ser feliz. Ya tuve una pareja, ya me dejé con esa pareja. Necesito el cariño de mi hija, de mis 2 hijos. Lo necesito. Me hacen falta. Cuando me hablan, yo lloro y susurro como que no es, como que yo estoy bien. Y le digo: no, hijo, yo estoy bien. Pero si tú me vieras, estoy llorando, estoy desesperado. Y mi mujer me lo advirtió como 2 años. 2 años nada más me aguantó. Y cuando se fue me dijo: no, bueno. Y no soy feliz. El problema es que cuando Adán pecó, di conmigo, cuando Adán pecó, heredó el pecado a las generaciones. Por eso la palabra dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que la palabra dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre salió el pecado. Por eso es que la palabra dice que por Adán todos fuimos pecadores, pero en Cristo todos fuimos vivificados. Y hablar del pecado en una iglesia es difícil en estos tiempos, porque la gente se va. La gente quiere escuchar que sean bendecidos, que sean prosperados, que Dios te va a dar otro carro, que Dios te va a dar una casa, que te va a dar una mansión, que todo lo que se llevó el mar se va a secar y va a ser tuyo. La gente quiere escuchar eso, pero no quiere escuchar el por qué causa la desolación, por qué causa la tristeza, por qué es lo que causa la infelicidad. ¿Cuántos se casaron para ser felices? Tú te casaste porque eras feliz. ¿Sí? Porque nadie yo me voy a casar para que yo sea feliz. No, yo me casé porque era feliz. Y para seguir construyendo la felicidad. Les dije que es difícil hablar de este. Yo dije, una vez que se empiecen a parar y como que van al baño, como que quieren otro café y como que... Di conmigo, el problema que cuando el pecado entró por Adán, heredó una naturaleza pecaminosa. Hay 2 naturalezas: los que vienen de Adán, los que se quedaron ahí, y los que trascendieron por el sacrificio de Cristo hacia una nueva naturaleza, la naturaleza pecaminosa a la remisión de sus pecados. Hay 2 naturalezas. Hay gente que, como le decía esta muchacha hoy aquí en el súper,
Le digo, hija, estás perdida dentro de la iglesia. ¿No sabes qué significa la resurrección? Fue la cancelación del viejo Adán y la vivificación en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Me dijo aquella persona del versículo que leímos de Oseas 4:12. Ay, eso no es cierto. Cada quien vive su vida como quiere. Tristemente, tus hijos están viviendo su vida a como quieren. Y no es muy alentadora. No es muy alentadora. Segunda de Corintios capítulo 17. No lo busques, hija. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Deberían de pasar. La palabra dice: si hay un modo y es en Cristo, soy nueva criatura. Mira el que está a tu lado: tengo que hacer el propósito de conservarme nuevo. La gente es inteligente. Tiene un mueble y todos los días lo limpia porque no quiere que se le ensucie. Tiene un carro, todos los días lo lava porque no quiere que se le llene de... Lo quiere conservar nuevo. ¿Y por qué su vida no la quieren conservar nueva? Y a su nombre se alaba. De modo que si alguno está en Cristo es nuevo. Dile al que está a tu lado: consérvate nuevo. Hay carros que están nuevos y los ves y parece que tuvieran 20 años, se ven viejos. Así hay vidas que tienen tanto pecado. El pecado les trae muerte, los hace viejos, los hace infelices, los hace inseguros. No tienen paz. Piensan que su conocimiento y su intelecto, eso es lo que cuenta, y no es verdad. Decía un predicador: hasta que lleguen al punto cero. ¿Cómo era? Punto cero. A cero. Te van a dar cuenta que perdieron mucho tiempo. Te van a dar cuenta que perdieron mucho tiempo. Es necesario llegar a cero. Eso. Los que están en Cristo son nuevos. Tener a Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, ¿qué pasa? Esos son hijos de Dios. Preguntar al que está a tu lado: ¿por quién eres guiado? Si eres guiado por Dios, tienes resultados de Dios. Si eres resultado por tu propio intelecto, tienes resultado de tu propio intelecto. Si tú dices que está bien, entonces lo que tú haces te da buen resultado. Y a su nombre sea la gloria. Adán representa la vieja naturaleza pecaminosa en que fuimos contaminados todos lo que estaba a su alrededor de ellos. Y los que siguen viviendo bajo la vieja naturaleza son aquellos que, aunque estén dentro de una iglesia, pero no han recibido a Jesús como Señor, tu Salvador, porque la salvación no solamente trae para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, sino la salvación trae la remisión de pecado, la limpieza de pecado. Por eso decía 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Todos somos hijos de Dios en Adán, pero fuimos redimidos por Jesús. Dile al que está a tu lado: todos fuimos hijos de Dios por Adán, pero fuimos redimidos ¿en quién? Por Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que muchos les cuesta trabajo, porque siguen guiados, controlados por el pecado. En Génesis capítulo 1, versículo 26, escucha esta palabra, una palabra de poder, pero que muchos no lo quieren entender. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Señoré. La palabra señoré es poder, gobierno, es autoridad. Que Él pueda gobernar sobre todo lo que se arrastra en la tierra.
Que Él sea Señor de lo que está ahí. Que no se haga nada sin su voluntad, no dice que se haga. Pero dice la palabra: de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, de todo lo que la tierra, de todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero cuando la serpiente le llegó a Adán, ¿qué tenía que decirle Adán a la serpiente? No, y el que manda soy yo. Porque Jehová me dijo: yo soy el Señor de este paraíso. Mira el que está a tu lado: tú eres el dueño y Señor de tu paraíso. Tú eres el dueño y Señor de tu entorno. No permitas que el diablo siga jugando con tu vida. No permitas que el diablo siga jugando con tus sentimientos. No permitas que el diablo siga abusando de tu familia. Tú eres el dueño. Tú puedes decir no, o puedes terminar como este amigo que lo único que tenía era dinero. Y el que está a tu lado, tienes un libre albedrío. Tú puedes decir sí o decir no. De ti depende. Dicen los abogados: permanece callado, porque todo lo que puedas decir, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Hay mucha gente que habla lo tonto, que habla lo que no sabe, lo que no entiende. Por eso Jesús le dijo en Mateo 5: escudriñad las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ella está la vida. Escudriñemos las escrituras. Dios dijo que el hombre mande, que gobierne toda la tierra, pero él no pudo gobernar ni su propia vida. Va de bocón, le dice Eva: fíjate que de ese arbolito es el patrón que no podemos comer. Hay gente que quiere gobernar al mundo entero, pero no puede gobernar su propia vida. Hay gente que quiere tener autoridad sobre otro, pero ni su propio pecado puede gobernar. Lo arrastra, están ciegos, están sordos. No pudo gobernar ni obedecer lo que Dios le mandó. Y Dios dijo: de este árbol no comerás. Él no pudo gobernar ni su propia familia. Hagamos al hombre para que domine. Es por eso que Cristo tuvo que venir a rescatarlo, lo que Adán había perdido. Adán era el gobernador de la tierra, de su paraíso. Se lo entregó. Aquí gobernarás tú. Tú serás el que manda. No va a venir el diablo a mandarte. ¿Y por qué cayó Adán? Porque obedeció a alguien que no era su autoridad. Adán fue un gobernador que entregó su dominio, su poder, a lo que el diablo le dijo. Cuando el hombre peca, está entregando su dominio, su poder, su cuerpo, su mente a Satanás. Y mucha gente lo toma muy a la ligera, muy light. Dijo alguien por ahí: hombre, no pasa nada. Yo luego te digo que no pasa nada. Tú me dices: Primera de Corintios capítulo 15. Estoy terminando. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Léalo conmigo. Es trascendental esta palabra. ¿Cómo dice? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. ¿Cómo dice? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira el que está a tu lado: hay dos naturalezas. La vieja naturaleza de Adán o la vivificación en Cristo Jesús. Tú decides cuál tener. Tú decides cuál tener. ¿Por qué?
Porque la naturaleza que tú decidas, determines tener, es el estilo de vida que tú vas a vivir. El que quiera tener problemas todo el tiempo en su familia, en su matrimonio, en su hogar, siempre está buscando la vieja naturaleza de Adán. Pero los que quieren tener paz, están buscando la naturaleza de Cristo. Y sabes, no es fácil. Dice la palabra en el libro de Colosenses que el hombre viejo se levanta, se quiere imponer ante el nuevo hombre, ante la nueva naturaleza. Pregunta, yo hice una pregunta. ¿En qué lugar te consideras? ¿En el lugar de la naturaleza adámica o en el lugar de la naturaleza de los vivificados en Cristo Jesús? ¿Me escuché? Tu nombre es Cristo, Jesucristo, Rey poderoso. ¿Qué lugar te consideras? En Adán todos mueren, en pecados y en deleites y en delitos. En Cristo dice la palabra que todos serán vivificados. Es por eso que hoy estamos celebrando la victoria de Cristo. ¿Cuántos celebran la victoria de Cristo? No me vayas a salir como un... Ya no digo porque el otro día dije algo y esa persona vio el video y me dijo, ya sé que me estuviste agarrando de ejemplo. Le digo, pero no dije nombre, pero soy yo. O sea, hay que tener. Estamos celebrando la victoria de Cristo y yo la celebro por esto. Por eso estamos, dice la palabra, muertos al pecado. Di conmigo, estoy muerto al pecado. Los delitos y pecados que eran contrarios, el acta de los decretos que era contraria, fue anulada en la cruz del Calvario. Es por eso que cuando Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó en el cruel pecado de la humanidad. ¿Te imaginas todo el adulterio, la fornicación, el robo, la lascivia? Bueno, el pecado que usted sabe que existe, puesto sobre él. Dice que el rostro, Dios es santo y no puede estar donde está el pecado. Si cuando Sodoma y Gomorra pecaron, dice, y subió. Que Dios dijo, me arrepiento cuando el diluvio de Noé de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a estar rezongando, él va a decir que está bien, él te va a decir que no es así, él te va a decir que va a vivir su vida, él te va a decir que todo el mundo está equivocado. ¿Y cómo podemos saber eso? Mira el que está a tu lado, los resultados de tu vida. Me acuerdo una vez, creo que se lo platiqué el domingo pasado. Me tocó la adoración en un evento, ya tiene años. Estábamos adorando y la presencia cayó. La presencia cayó. Y fue el supervisor a decirme, hermano, por favor, dedíquese a cantar, no a llorar. Yo me reí. Y es que yo no podía hablar. Es que yo no podía cantar. Y muchas veces la gente habla lo que no sabe, lo que no entiende. Luego decía el llorón. Al principio me ofendí, pero leyendo la Biblia me di cuenta que al profeta Jeremías le llamaban ¿cómo? El profeta llorón. Tremendo. Dice esta palabra, celebramos, estamos muertos en delitos y pecados, pero hoy Él ha resucitado, vencido, venció la muerte. Lo que provoca muerte en el hombre
es el pecado. Yo dije que íbamos a hablar por qué Jesús murió, por qué fue crucificado y por qué se levantó de entre los muertos. Es por causa del pecado, es por causa de la humanidad. Por eso se levantó. Pregunta 2. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? El que sigue pecando simplemente dice: Jesús no ha resucitado. Voy a contar una anécdota, hasta lo escribí. Me habla un brother que lo conozco. Él tiene su pastor. Y me dice: hermano, yo quisiera platicar con usted. Quiero invitar un café. Le digo: es que ahorita no he tenido tiempo para los cafés, pero en un ratito de esto que tengamos, y bueno, si tienes chance. Y hablamos por teléfono. Y me dice: mira que mi vida es dominada por la carne. Vamos a esperar que todos pongan atención porque me pasé casi toda la noche escribiendo este tema. Sí, como para que me ignore, que no, para que se siente todo. Eso. Y me dice: mi vida es pecaminosa, la carne me domina. Y fíjate, dice que fui a hablar con el pastor y dije: pastor, ayúdame a orar porque la carne me domina. Y su pastor le dijo: arrepiéntete, no vuelvas a caer más. Jesús le dijo a la mujer, ¿se acuerda de la mujer que del adulterio, que encontraron adulterio? ¿Qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Betty? No sea que algo peor te sobrevenga. Y dice él que se enojó con su padre. No, tú me estás maldiciendo. Estás viendo que estoy mal y me dices que me va a venir. No, no te estoy diciendo, no te estoy maldiciendo. Te estoy diciendo que te arrepientas. No sea que algo peor te venga a tu vida. Y dice él: no, y la verdad no estoy de acuerdo con el pastor. Y la pregunta del millón, que es la respuesta del millón, que todo mundo dice o escucha: no, pastorcito, dice, yo no recibo palabra de hombre. Qué mal está. Si tú no recibes palabra del hombre de Dios, que busca de Dios y que te quiere aconsejar, y que no te está aconsejando conforme a ti te convenga, sino conforme a la palabra, Dios jamás te va a hablar. ¿Cuántas veces te metes a los secretos a decirle: Señor, consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti? Bueno, no, dice, pero si es que el hombre no te está condenando, dime dónde está la condenación. No, es que me dijo que me va a venir algo peor. No, él te dijo lo que Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio: vete, no peques más, yo tampoco te condeno. No sea que él no te está condenando, te está advirtiendo que si no le hace caso, sí te va a llevar el diablo. Y dice que yo no recibo palabra de hombre. Pues te va a costar mucho trabajo recibir de Dios, porque si no recibes palabra de Dios, que es la Biblia, que te la están diciendo, te la están hablando, y al hombre que ves, ¿cómo vas a recibir de quien no ves? Dice la palabra que el mismo pecado aborrece el hombre del pecado. No sé si se entendió eso. Y el hombre como que agarró la onda. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y dices que yo quiera cambiar. Pero si estás pidiendo ayuda, te están ayudando. Peor el que no pide ayuda.
Pero usted entonces no me está condenando más. No, te estás condenando tú. ¿Entiende? ¿Usted qué me aconseja? Que le pidas perdón a Dios. Que le pidas perdón a tu pastor. Y me sale otra marranada. Pero él es un hombre mortal. Nadie ha dicho que es inmortal. Inmortal solamente es Highland. Esta serie. Solamente ese. Todos estamos luchando. Todos estamos batallando. La palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y si te sientes caído, te están ayudando, deja ayudar. Es sabio. Dile a Dios: quiero hacer tu voluntad. El diablo vino a tu vida para generar muerte. No sabía yo que era el segundo matrimonio que tenía, pero por la misma causa. Y le digo: y por lo que veo, me estás diciendo que estás mal, que es tu segundo matrimonio y tú sigues mal. Entonces el problema no son las mujeres, el problema eres tú. ¿Qué más te falta, varón? Que te pegue una enfermedad. ¿Qué más te falta? Dice: es que yo no veo. Escucha lo que dice, escucha lo que te voy a decir. Yo no veo. Y de ahí me dice: pero cuando veo a una mujer se me van los ojos. Bueno, como que no ve. ¿Tiene lógica eso? Sí, tiene una lógica espiritual. ¿Qué dirías tú cuando te dice algo? Es que yo no veo. O sea, como que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, pero cuando veo a una mujer se me van los ojos. Como dice la palabra, la vanagloria de la vida. Le digo: no, yo te entiendo. ¿Me entiendes? ¿Verdad que me entiendes? Sí, te entiendo que el diablo te tiene cegado los ojos y te tiene tapado tus oídos espirituales. Por eso es que no ves. Y cuando te los quiere abrir, los abres. Estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando de por qué Jesús murió en la cruz. Terminamos de platicar. No llegamos a mucha conclusión. Porque el necio dice: no hay Dios. Y dice: pues lo voy a meditar, hermano. Medítalo, pero en lo secreto, Dios. No, dice: es que yo leí en Facebook que no, déjate de tontear. La Biblia es la palabra de Dios. Agarra tu Biblia y métete a lo secreto, ora. No te levantes de ahí hasta que Dios te conteste. Si vas a llorar, llora. No te levantes hasta que no derrame fuego sobre tu vida. No sé en qué va a parar. Quedó que esta semana me va a invitar a un café. ¿No los tomas? Pasa nada. Repite conmigo: el pecado genera muerte. Muerte espiritual. Se muere la paz en el hogar. Se muere la paz en la familia. Genera desorden espiritual. Genera desorden en la familia. El pecado genera incomodidad. Me acordé de este varón. Fíjate, dice el libro de Proverbios que el impío huye sin que nadie lo persiga. Yo tenía un amigo que la policía lo estaba buscando porque no le pasó, lo tenía demandado su esposa por pensión alimenticia. Y el hombre se le juntaron 6 meses y no pagaba. Y alguien le dijo, un amigo que era policía, le dijo: oye, ten cuidado, te vas a meter al bote. Hay una orden de aprehensión contra ti. Y eso por, ¿cómo se llama? Incumplimiento ¿qué? De pensión alimenticia. Y el hombre se desesperado dice: no, pues me voy a Villa. Y se fue a Villa y a trabajar. Pero él cuenta que cuando veía pasar una patrulla, él se escondía. O sea, pensaba que todo mundo lo estaba buscando. Dice que había un policía en la zona remodelada
Y es de esos policías que no son ni policías, son agentes de seguridad, guardia de seguridad. Y venía con su bastón así y se le quedó mirando. Y él comenzó a correr. Sí. Es tanto cuando uno tiene esa falta, ese temor, que piensa que todo el mundo te está siguiendo. Piensa que todo el mundo te está buscando. Y dice, así es el pecado, ¿verdad, hermano? Todos pensamos que todo el mundo nos está diciendo, nos está señalando. Pero me dijo el dicho famoso, dice, pero solo el cucharón conoce lo que es el fondo de la olla. Y así es. Juan capítulo 11, verso 25, a punto de terminar. Juan capítulo 11, verso 25. ¿Están ahí? ¿No? Juan 11, 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Póngase de pie, por favor. Damos gracias a los que en un momento van a ver este mensaje. Amigo, si estás viviendo vida oculta, doble vida, ten cuidado. No engañas a nadie, te engañas a ti mismo. No importa que llegues a una iglesia, puedes estar perdido dentro de la misma iglesia. Yo te digo en el nombre de Jesús, como le dijo este hombre, arrepiéntete, conviértete y vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar. Jesús dijo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Este fue el principal objetivo. El pecado que provocó la muerte, para eso vino Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Dios te bendiga grande.